Yo siempre me pregunto, a esta altura de mi vida, ¿qué es uno? ¿No? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo construyó su pensamiento, sus convicciones? La verdad es que uno es una mezcla de muchas cosas. Siéntense que me pongo mal viendo los parados. Uno es mezcla de muchas cosas, ¿no? Ha pasado muchos años en su vida, ha leído muchas cosas, ha ido construyendo pensamientos y convicciones que han resultado de un montón de fuentes. Está claro, algunas cosas claras tengo. Tengo claro que me hice peronista, porque allá en el año 72, cuando empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, nosotros veíamos al peronismo como esa fuerza reactiva a un presente que no nos gustaba. En verdad nos hicimos más peronistas por reacción que por otra cosa. Perón representaba un tiempo de exilio, un tiempo donde el líder de las multitudes había quedado callado a 14.000 kilómetros de Buenos Aires. Y representaba el hombre que había incorporado a una gran parte de la sociedad argentina, la clase que trabajaba, la clase trabajadora, a la sociedad. ¿Cómo lo había hecho? Dándoles derechos. De ese modo. De el mismo modo que todos los gobiernos nacionales y populares hicieron en distintos momentos con sectores de la sociedad. Y entonces uno abrazó ese peronismo, que era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Discutíamos sobre Perón, sobre Evita, si Evita era la revolución del peronismo, sobre un montón de cosas que en verdad no teníamos, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Lo que sí sabemos es que el peronismo sin Evita no hubiera sido el peronismo y Evita sin el peronismo no hubiera sido Evita. Y en síntesis, construimos un amor profundo por ese tiempo de la Argentina y por esos dos enormes líderes. Evita estuvo en el escenario nacional solo 7 años, y 7 años le bastaron para volverse imborrable. Y para hacer conducta, modelo de conducta de muchos otros, de hombres como yo, que dicen, qué enorme esta mujer lo que fue capaz de plantearle a la sociedad. Y de mujeres que ganaron derechos gracias a Evita. Los años pasaron, vino la dictadura, nadie la pasó bien en la dictadura, absolutamente nadie. La pasaron mal los que se exiliaron, la pasaron peor los que padecieron la tortura, la cárcel, la persecución, mucho peor los que murieron. Pero un día apareció la salida después de la cruenta guerra de Malvinas. Y apareció la salida. Y ahí yo tenía 20 años, 21 años. Estoy tratando de hacer las cuentas. 24, exactamente. Y en verdad uno seguía siendo peronista, porque tenía todo su orgullo militante. Pero a uno lo confundía mucho un radical de bigotes que había aparecido y que uno no entendía muy bien porque las cosas que decía le gustaban mucho a uno, ¿no? Me acuerdo que con un compañero de la Juventud Universitaria Peronista de entonces, les dije, che, este Alfonsín va a hablar en la Federación de Vox. Recién se estaba abriendo la apertura política. Y allí fuimos como infiltrados a escuchar a este Alfonsín, qué era lo que decía. Era un acto organizado por algo que no sabíamos de qué se trataba, algo que se llamaba Junta Coordinadora Nacional. Y antes de él hablaron muchos de los dirigentes. Acá está uno de los más importantes dirigentes de esa generación, que es Leopoldo Moró. Una generación de dirigentes enormes que dio la política argentina, caracterizados por el coraje, caracterizados por sus discursos. He visto pocos oradores como Leopoldo, esta es la verdad. Hablar delante de él un poco me cohíbe, pero él sabrá perdonar que no sea un orador de su talla.
Pero lo cierto es que me acuerdo que salimos muy impactados de aquel discurso de Alfonsín. Solo nos hacía ruido que nosotros éramos peronistas. No lo voté a Alfonsín, voté al peronismo. Y lo voté con muchas dudas, porque teníamos un candidato que, entre otras cosas, decía que la ley de autoamnistía que habían dictado los militares tenía efectos jurídicos insalvables, irreversibles, y por lo tanto iba a regir. Y esta cosa que se llama disciplina partidaria, me dijo, votemos. Pero nunca entendí muy bien cómo no escuchábamos a ese radical que se llamaba Alfonsín. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en mi espíritu y en mi formación, aunque no lo haya querido ni me haya predispuesto, Alfonsín tiene mucho que ver. Yo también soy parte de las enseñanzas que Alfonsín dejó. Porque es imposible pensar que en mi generación alguien como Alfonsín haya pasado desapercibido. Es absolutamente imposible. Con los años, la historia quiso que un día Juan Zurbuil me diga, vamos a trabajar economía. Se le ocurrió nombrarme subdirector general de Asuntos Jurídicos en el mismo momento en que yo era apoderado de la intervención del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que estaba poniendo en crisis a Herminio Iglesias. Y le dije a quien me estaba ofreciendo el cargo, miren que yo soy apoderado del PJ. Y me dijo, pero yo te quiero por abogado, no te quiero por peronista. No me importa cómo pienses, me importa que ayudes al país a salir adelante. Y allí me puse a trabajar. Y trabajé maravillosamente bien hasta el último día de gestión de Raúl Alfonsín. El tiempo pasó, lo vi a Alfonsín hacer cosas enormes que otros tal vez no ponderaban, pero lo vi con su vehemencia de siempre, hasta subirse a un púlpito para decir en una misa lo que tenía que decir. Tal vez él no lo supo nunca, porque nunca se lo conté, pero mi familia fue una familia el día que él ayudó en que en la Argentina existiera el divorcio. Y mis padres, que llevaban 20 y tantos años de convivencia, pudieron casarse, porque cada uno de ellos era divorciado y no podían rehacer sus vidas. El tiempo siguió pasando y un día me convertí en jefe de gabinete. Y ahí me llamó un día el doctor Alfonsín, nunca le dije ni don Raúl, siempre lo llamé de doctor, lo traté de doctor. Y me invitó a comer por primera vez a su departamento y allí me sirvió, siempre cuento una anécdota, pejerrey frito con puré y su rutini, que era el vino que tenía para tomar. Y varias veces, mientras fui jefe de gabinete, una vez cada tanto, cada mes y medio, cada 2 meses, me invitaba a comer para charlar un rato y allí hablábamos. Y siempre me servía el pejerrey frito. Y siempre me decía que era de la laguna de Chascomús y yo nunca me animé a contradecirlo. Es más, quisiera creer que era cierto, porque si no matarían una ilusión enorme, que era que comía pejerrey de Chascomús con Alfonsín. Alfonsín fue un hombre enorme, inmenso. Tuvo eso que decía Gerardo Zamora recién, un enorme dirigente, un gran presidente que le tocó un tiempo difícil. Muchos lo juzgaron porque el día lunes todos sabemos cómo salió el partido, pero jugar el partido es otra historia. Y el tiempo que le tocó a Alfonsín fue un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha voluntad y de mucha vocación por sacar la Argentina adelante. Pero no fue un tiempo fácil. Fue un tiempo donde el golpismo todavía estaba vivo, donde aparecieron los caras pintadas, donde uno no sentía muy bien en qué terminaba la aventura de los caras pintadas. Pero Alfonsín fue haciendo todo lo necesario para garantizar la democracia y la estabilidad de la democracia, y allí también recibió la ayuda de un peronismo que se renovaba, que quería ser democrático, que quería por sobre todas las cosas salvar la institucionalidad.
Y por eso don Antonio, el abuelo de Francisco, tuvo tanto que ver en eso y tanto hizo por estar cerca de Alfonsín en esos peores momentos. Y entonces, rescato esto, porque en momentos en que hay como ciclos en la Argentina, tiempos en la Argentina que defenestran la política, pero fue la mejor de la política lo que salvó la democracia en Argentina. Hombres como Alfonsín y hombres como Cafiero. Hombres enormes que siempre priorizaron la institucionalidad y la democracia a cualquier interés personal. Y juntos hicieron que la democracia siga adelante, se perfeccione cada vez más. Pasó el tiempo. En esos años en que yo era jefe de gabinete, un día decía yo, y hacíamos un viaje a Italia. Algunos habrán escuchado la anécdota porque estuvieron en la cena del otro día. Pero siempre la cuento porque para mí es la mejor síntesis de Alfonsín. Viajamos al Vaticano. Fue el momento en que asumía como papa, no sé si está bien dicho, pero este tema no es mi expertise, debo confesar. Asumía el papa anterior No. Había muerto Juan Pablo II. Ratzinger, pero no se llamaba Ratzinger, se llamaba Benedicto XVI. Asumía Benedicto, y entonces le digo a Kirchner, ¿por qué no le invitamos a Alfonsín a que nos acompañe? Y fuimos con Alfonsín, ¿no? Y en un momento, estaba yo en el hotel, me llama Néstor y me dice, escúchame, venite acá, estoy en la Plaza Navona, como era Néstor, así medio pitado. Estoy acá en Roma, en un lugar que se llama Piazza Navona. Me dice, venite a comer a un restaurante que es una pizzería, me dijo. Me dio el nombre y le digo, escúchame, ¿por qué no lo invitamos a Alfonsín? ¿Y dónde está Alfonsín? No sé, lo busco, pero voy con él. Bueno, tráelo, me dijo. Y entonces lo llamé, estaba Alfonsín en el mismo hotel donde estaba yo. Le digo, doctor, el presidente nos invita a almorzar, ¿vamos a almorzar? Bueno, Alberto, pero que yo no tengo auto, no tengo cómo llegar. Le digo, pero usted está en el hotel de acá. Sí, bueno, vámonos juntos. Y vamos a comer con Néstor. Y entonces, en media hora bajamos, nos encontramos abajo, nos subimos a un auto que teníamos de la embajada, y allí nos subimos, los dos en el asiento de atrás. Íbamos en silencio, y de repente Alfonsín me dice, plena crisis del radicalismo, post-alianza, no tengo mucho que explicarle a los radicales lo que estaba pasando por entonces. Me dice, escúcheme Alberto, ¿cómo vería usted si yo soy el presidente de la Convención Radical? Y yo, claro, a mí me pasaba un poco lo que le pasaba a don Antonio Cafiero. Mire, doctor, le digo, usted ya no es un radical, usted es el expresidente de todos los argentinos. Y hacerse cargo de este momento, la verdad es meterse en un momento muy difícil, es embarrarse mucho y a usted hay que preservarlo, porque usted es el presidente de todos nosotros. ¿Para qué va a entrar a discutir allí, a embarrarse? El momento no es fácil. Bueno, pero es que hay que arreglar el radicalismo. Me dijo, sí, yo lo entiendo, le digo, doctor, pero ese no es su culpa, lo que está pasando no es culpa suya, porque usted se va a ir a meter a lidiar con este presente del radicalismo, presérvese, usted es el presidente de todos nosotros. Se quedó un rato callado y cuando reaccionó de muy mal modo, me dijo, pero ¿y usted quién es para opinar así? ¿Cómo usted como peronista va a opinar así? Entonces, me sonreí y le dije, bueno, doctor, usted me preguntó, pero cállese, usted es peronista, ¿cómo le voy a preguntar a un peronista qué hay que hacer con el radicalismo? Y llegó, yo me reía como ustedes, cosa que lo ponía más nervioso Alfonsín, pero porque me parecía insólita la situación. Y llegamos y le digo, doctor, paremos con este tema, porque si no veníamos a un almuerzo para divertirnos y vamos a terminar discutiendo por la convención. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque en ese momento Alfonsín creía que por sobre todas las cosas era un militante. No le importaba medir su prestigio, cuánto se le arruinaba el prestigio, cuánto ponía en juego buscando un lugar de ese tipo. Él solo creía
solo creía, que debía hacerlo. De hecho, volvió e intentó hacerlo. Y le pasó un poquito lo que le decía el peronista, debo confesar. Pero lo intentó. Alfonsín fue un hombre inmenso, enorme, que a todos los argentinos de mi generación le inculcó la importancia del respeto a las ideas del otro y el respeto a la convivencia democrática. A esto de convivir con el otro, de respetarlo al otro, aunque el otro no piense igual que uno. No de soportar al otro, de respetarlo. Y además con el mejor de los respetos, que era plantarse y debatir cuando hacía falta plantarse y debatir, no callarse. En este tiempo en el que uno señala las cosas como son y le dicen que el dedo es un dedo tremendo, dictatorial y qué sé yo, Alfonsín levantó su dedo índice todas las veces que hizo falta para marcar las cosas que estaban mal en Argentina. Veo por ahí algún editorialista que cada tanto, como parte de su crítica, dice que habla como Alfonsín, se viste como Alfonsín, es un abogado como Alfonsín, y el tipo piensa que me está maltratando, no saben lo orgulloso que me siento, ¿eh? No saben lo orgulloso, ojalá fuera un pedacito así, parecido a Alfonsín. Ojalá. El 30 de octubre será para todos los argentinos que vivimos ese tiempo una fecha emblemática. Es una fecha que, como bien decía Cristina, está directamente ligada a Alfonsín. Fue el día que volvió la democracia. Y el padre de esta democracia, que cuando yo termine este mandato va a cumplir 40 años, siempre va a ser don Raúl Alfonsín. Y siempre vamos a estar agradecidos a don Raúl Alfonsín. Y siempre vamos a seguir su ejemplo, porque es el mejor ejemplo que la política puede darnos. Así que preparémonos, porque el 30 de octubre del 2023 vamos a dedicarle el mejor homenaje cuando se cumplan 40 años al padre de la democracia, don Raúl Alfonsín. Gracias por haberme invitado y gracias por darme esta oportunidad. Los abrazo, gracias. Gracias.